Bomba en el caso PDVSA Cripto. Samarc López denuncia presiones para fabricar falsos positivos. Sector inmobiliario en alerta máxima. Miedo a la expropiación tras reforma del gobierno encargado. María Corina, líder necesaria o el obstáculo para la transición. El debate que divide a la oposición. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela. Este martes 26 de mayo de 2026 continuamos verificando cada hecho para mantenerlos al día con las informaciones. Soy Génesis Pérez, comenzamos. Una nueva revelación sacude el caso PDVSA Cripto. El ex fiscal Zair Mundaray aseguró que durante una audiencia reciente, Samarc López habría denunciado presiones para fabricar acusaciones contra altos jerarcas del régimen, opositores y periodistas. Las declaraciones generaron tensión y silencio dentro del tribunal, mientras siguen apareciendo detalles sobre presuntas fracturas internas en el chavismo. Juliana Palmar nos amplía. El ex fiscal Zair Mundaray aseguró que una reciente audiencia del caso PDVSA Cripto terminó marcada por declaraciones que habrían generado tensión dentro de la sala. Según publicó, Samarc López denunció presuntas presiones para construir acusaciones contra figuras públicas tanto del chavismo como de la oposición. López señaló que el entonces fiscal Tarek William Saab buscaba que se involucrara inicialmente a Diosdado Cabello en una supuesta conspiración para sacar a Maduro del poder. La sala de audiencia quedó en silencio ante la revelación de que debía inculpar de primero a Diosdado Cabello de querer tumbar a Maduro y que para eso recababan dinero y compraban voluntades. Además de Cabello, Saab insistió en que debía meter en esa conspiración a Julio Borges, Leopoldo López y a un grupo importante de periodistas, los cuales no mencionó. Según Zair Mundaray, mantener abiertos estos procesos judiciales dentro de Venezuela tendría un trasfondo político y estratégico. El exfiscal sostiene que las acusaciones y juicios servirán para retrasar posibles extradiciones hacia Estados Unidos, donde varios de los señalados son requeridos por investigaciones relacionadas con corrupción y lavado de dinero. Entonces, podríamos pensar que este proceso de alguna manera está alargando o está impidiendo tomar una decisión definitiva a la dictadura de Delcy Rodríguez. ¿Por qué empezar el proceso ahora? ¿Por qué empezar un juicio que estaba paralizado, empezarlo ahora? Bueno, de alguna manera sirve de excusa para no tener que pronunciarse sobre la entrega de estas personas. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos tienen importante información que podría terminar de descalabrar las operaciones corruptas de los mismos hermanos Rodríguez y de quienes quedan al frente de la industria petrolera. Las declaraciones surgen en medio del juicio por el caso de PDVSA Cripto, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a la estatal petrolera venezolana, mientras continúan apareciendo denuncias sobre presuntas presiones y fracturas internas dentro del chavismo. El caso vuelve a poner bajo la lupa la disputa de poder dentro de la administración chavista. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La ventana a la opinión pública se abre en Impacto Venezuela. Pasamos a revisar sus respuestas a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. El juicio de PDVSA Cripto se tambalea. Samarc López destapó que lo presionaron para inventar culpables a la medida, salpicando a la propia cúpula chavista. Con estas fracturas tan graves expuestas en pleno tribunal, ¿creen que el sistema judicial del régimen entró en una fase de desespero e ingobernabilidad? ¿Crees que Estados Unidos cederá ante la presión de la oposición? Richard Iriarte dice: en lo absoluto, ellos saben lo que hacen. Un poco de paciencia. Carlos Pérez comenta que Marco Rubio y Trump tienen que presionar para realizar elecciones este mismo año. Para Clever Colmenares, es justo y necesario hacer presión. Y por último, Catherine Aray asegura que sí cederán. Gracias por participar. Seguimos con más. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que desde el 1 de junio la Universidad Central de Venezuela recuperará los ingresos de su propia zona rental. El problema es que ese dinero nunca dejó de pertenecer a esta importante casa de estudio. Durante 25 años el chavismo ocupó ilegalmente esos terrenos
y hoy los devuelve como si fuera un gesto de generosidad. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. El anuncio del Ejecutivo sobre la devolución de los ingresos de la zona rental a la Universidad Central de Venezuela abre un debate profundo sobre el verdadero estado de la autonomía universitaria. Legalmente, estos terrenos y sus alquileres comerciales pertenecen a la UCB a través de la Fundación Fondo Andrés Bello. Sin embargo, el hecho de que sea el propio gobierno quien autorice su devolución deja en evidencia quién ejercía el control real del patrimonio UCBista. La medida, que entrará en vigencia el próximo 1 de junio, fue presentada por la Presidencia encargada de la República como un logro de la gestión pública para el beneficio de la comunidad académica, tras años de asfixia presupuestaria y centralización de recursos. La Universidad Central de Venezuela pasa a recuperar nuevamente los alquileres de la zona rental, pasa a recuperar la administración de estos espacios, de estas instalaciones, y los emolumentos que de allí se deriven será para la investigación, el fondo de investigación de los profesores universitarios. Para diversos sectores académicos, este anuncio llega en un momento crítico de conflicto gremial por los sueldos injustos del sector docente. Aunque el ingreso directo del capital al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico es una victoria táctica para la universidad, analistas advierten que la medida es una concesión calculada. Al definir desde Miraflores el destino exacto de los fondos, se mantiene una sutil tutela sobre la capacidad de la UCB para priorizar de forma independiente sus propias necesidades. La ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, defiende la legitimidad del proceso. Cuando fuimos al Consejo Universitario, la principal petición de ese consejo fue el tema del rescate de la zona rental. La zona rental, como usted sabe, tiene una ley que cuando se creó el Fondo Andrés Bello, y el Fondo Andrés Bello es el que maneja los recursos de la universidad que desde el 2016 no se estaban recibiendo adecuadamente. La recuperación de esos ingresos podría aliviar parte de la asfixia financiera que enfrenta la principal universidad del país, pero también deja al descubierto una tensión más profunda. En Venezuela, incluso la autonomía universitaria parece depender de una decisión del poder político. La reforma inmobiliaria impulsada por la administración de los Rodríguez prometía reactivar viviendas y devolver confianza al mercado, pero ya comienzan a aparecer denuncias que reavivan el temor a nuevas expropiaciones y ocupaciones de inmuebles privados. María José Prado con el informe. Hace algunas semanas el gobierno hablaba de reactivar viviendas ociosas y devolverle dinamismo al mercado inmobiliario venezolano. Pero mientras se promete seguridad jurídica, ya empiezan a aparecer casos que reactivan el temor de propietarios e inversionistas. Y uno de los más recientes ocurre específicamente en Puerto Ordaz, donde denuncian el posible intento de ocupar 190 apartamentos sin un decreto formal de expropiación. Bolívar es un ejemplo de lo que no se debe volver a repetir. Con las expropiaciones de la Vergareña, un emporio agropecuario que fue expropiado y destruido, y el caso de Friosa y sus empresas filiales, que eran un ejemplo empresarial de manejo del frío, la mejor en América Latina, en América del Sur, y que también fue destruida. El exdiputado y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, Walter Márquez, aseguró que los apartamentos del conjunto residencial Doña Paulina pertenecientes al grupo García Armas estarían siendo señalados como parte de la expropiación de Friosa, pese a que, según afirma, nunca fueron incluidos en los decretos emitidos durante el gobierno de Hugo Chávez. Márquez sostiene que funcionarios vinculados al Ministerio de Vivienda y al actual manejo de Friosa estarían intentando ocupar los inmuebles bajo el argumento de que forman parte de bienes expropiados. Sin embargo, insiste en que la obra comenzó a construirse en 2015, 5 años después de la expropiación original, y que fue financiada con capital privado y apoyo del Banco Occidental de Descuento. El caso aparece justo cuando el Ejecutivo impulsa una reforma inmobiliaria que promete activar hasta 500.000 viviendas congeladas en el país, pero el debate ya no gira solo alrededor de la oferta habitacional, sino de la confianza jurídica, porque aunque el gobierno insiste en que busca modernizar el sistema y facilitar el acceso a viviendas, propietarios y empresarios advierten que conceptos ambiguos dentro de la Ley de Vivienda y Hábitat podrían abrir nuevamente la puerta a ocupaciones, intervenciones o conflictos sobre bienes privados. Márquez incluso puso a Bolívar como ejemplo de lo que según él no debería repetirse, recordando casos como la de la Vergareña y Friosa, empresas que terminaron expropiadas y posteriormente paralizadas. Y ahí es donde este caso conecta con una preocupación nacional. Venezuela mantiene un déficit de más de 2.7 millones de viviendas y un sector de construcción que opera a menos del 10% de su capacidad. Pero mientras el país necesita inversión y nuevos desarrollos, muchos propietarios siguen viendo el mercado inmobiliario como un terreno de alto riesgo. A pesar de su alto índice de
popularidad, la líder opositora María Corina Machado, de nuevo, es cuestionada por un sector de centro y disidente al chavismo, que plantea una transición encabezada por una figura mediadora para el régimen de los Rodríguez. Una incómoda discusión entra aquí. ¿Debe estar al frente quien tiene respaldo popular o quien sea aprobado por las cúpulas de poder? Quique Frías nos amplía. El debate en Venezuela puede girar de cuándo habrá elecciones a quién será la cabeza de las fuerzas democráticas para una definitiva transición en el país. Luis Florido, diputado y miembro de un sector opositor más de centro, abrió una discusión incómoda. No se debe descartar a nadie y el liderazgo de transición no puede definirse solo por popularidad. El mensaje toca directamente a María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, quien mantiene altos niveles de respaldo. Es que tú no puedes descartar absolutamente a nadie. No puedes, de principio. Tú no puedes decir que tú no, tú sí, tú no, tú sí. Porque esto no es un tema de popularidad. Porque si fuera un tema de popularidad, el 28 de julio le habrían entregado a quien fue nuestro candidato. Florido puso como referencia el caso chileno. En 1990, Chile inició su transición democrática con Patricio Aylwin, un dirigente de centro que asumió la presidencia después de 17 años de dictadura militar, pero con la aprobación del poder saliente. Un posible candidato potable para la tercera ola del chavismo. En Chile en 1990, Augusto Pinochet era el dictador, pero fueron a la elección. El candidato fue Patricio Aylwin, aún siendo el más popular, Ricardo Lagos. Candidato más potable que lo que fue Edmundo González no es imaginable conseguir. Ese Patricio Aylwin era Edmundo González y sin embargo, tal como yo se robó la elección. Que yo no te hablo de potabilidad sola así de ese tipo, porque Patricio Aylwin era un líder, o sea, es decir, era un líder moderado, equilibrado. Mientras que la plataforma unitaria se unifica y presiona a la Casa Blanca porque se avance a la fase 3 de elecciones en Venezuela, se discute el liderazgo de Machado para unas elecciones presidenciales. La controversia se alimenta de los rechazos del electorado por la reunión sostenida por la líder opositora en Panamá con otros actores que en el pasado fracasaron en intentar una normalidad democrática en el país, así como exministros del chavismo, caso Rodrigo Cabezas. Ante las dudas, aparente serenidad. María Corina también dijo hace unos días estar dispuesta a competir y ganar unas nuevas primarias. Pero podrán haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato. Claro que sí. Dilemas entre las distintas fuerzas opositoras. Buscar una victoria con quien tiene conexión real con el país o escoger a alguien resultado de un pacto político. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Guyana vuelve a encender la polémica. Irfan Ali asegura que el Esequibo nunca ha sido venezolano. En el marco de la celebración del 60 aniversario de su independencia, el presidente reafirmó categóricamente que el territorio en disputa del Esequibo es guyanés. Durante su discurso oficial declaró que tampoco ha sido español. Reiteró que el conflicto debe resolverse exclusivamente mediante el proceso judicial que cursa en la Corte Internacional de Justicia, rechazando cualquier otro mecanismo externo. A pesar de la firmeza en su reclamo, enfatizó que su estrategia está enfocada en la defensa jurídica y diplomática, evitando cualquier escalada militar. Abren investigación a Gustavo Petro por presunta participación en proceso electoral. El Congreso de Colombia activó una causa penal de oficio contra el mandatario tras acumular 12 denuncias por respaldar públicamente al aspirante oficialista Iván Cepeda a escasos días de los comicios. Mientras el Ministerio Público vigila con lupa el expediente, el caso podría escalar al Senado para un juicio de carácter político, un mecanismo histórico de control que rara vez prospera, pero que enciende por completo las críticas antes de las votaciones previstas para este 31 de mayo. Zapatero traficaba con petróleo y oro de Venezuela. Revelan agendas incautadas a su testaferro. La Policía Financiera Española descubrió libretas secretas en la Casa de Madrid del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero que destapan una red de corrupción masiva vinculada al chavismo. Las anotaciones confiscadas detallan el cobro de comisiones del 10%
por comercializar hidrocarburos y metales preciosos con estatales como PDVSA. Pero el verdadero escándalo radica en el plano político. Los manuscritos evidencian presuntas maniobras ocultas para liberar presos políticos en Venezuela y la controvertida intervención del Servicio de Inteligencia Español en la salida del líder opositor Edmundo González, un hallazgo judicial que ya provoca una crisis institucional sin precedentes en España. Irán acusó este martes a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra. Irán acusó el martes a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego en las últimas 48 horas en la provincia de Hormozgán. La Cancillería iraní aseguró que no dejará sin respuesta a ningún acto hostil y no dudará en defenderse sin dar más detalles. El mando central de Estados Unidos informó que los bombardeos tuvieron como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. Por su parte, el guía supremo Mojtaba Khamenei dijo en una declaración difundida en la televisión estatal que Washington está perdiendo influencia y que se aleja cada vez más de su antiguo estatus en el Golfo Pérsico. Según en los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelo-estadounidense que empezó el 28 de febrero, no servirán más de escudo para las bases norteamericanas. El líder religioso no ha aparecido en público desde que en marzo sucedió en el cargo a su padre Ali Khamenei, asesinado el primer día de la guerra. Desde que estalló el conflicto, las autoridades iraníes cortaron totalmente la conexión a Internet. Pero según indicó la organización especializada NetBlocks, el martes se restableció su acceso parcialmente. El vicepresidente iraní declaró que el gobierno dio los primeros pasos hacia un acceso libre y regulado al ciberespacio. Y así concluimos la emisión estelar de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, visitar la página web y suscribirse al canal de YouTube. Nos vemos mañana.